Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la NEF. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas, compañeros y compañeras de NEF? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Agitando la Entrevista. Hemos vuelto después de tanto tiempo que no hacíamos el Agitado la Entrevista. Ahí estamos con Patricio Lamas. Fíjese que él es profesor de Historia e Ingeniero en Gestión Pública y está también, y en la NEF, ¿no es cierto?, es parte de la Secretaría de Solidaridad, Conflictos y Derechos Humanos. Y lleva 30 años trabajando en el servicio FOSIS. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos bien. Gustoso de estar acompañando en este rato con ustedes. Perfecto. Patricio, cuéntenos un poquito, de su historia. Algo estábamos conversando antes de comenzar el programa. ¿Cómo llega a la NEF? Vemos un trabajo sindical de años, ¿no? De tiempo de dictadura, sí. Incluso. Sí, de hecho, yo empecé a trabajar como asesor sindical en el año 88. Partí asesorando a organizaciones campesinas en la época de la dictadura y también a algunas organizaciones del sector privado. Después pasé a ser asesor sindical de una de las pocas confederaciones territoriales que había aquí en Chile. Aquí en Chile habían 5 organizaciones territoriales. Una de ellas era la Confederación de Trabajadores de Maipú, que agrupaba a todos los sindicatos del Cordón, Cerrillo, Maipú y Estación Central, Confesima. Y yo era asesor de ahí, y asesoraba formando sindicatos y después también lo asesoraba en negociación colectiva. Yo te estoy hablando del año 90, 91. ¡Wow! Buenísimo. Hace muchos años. Y después ya me metí a trabajar al FOS, primero en el Instituto de la Juventud, estuve un año, y después en 93 entré al FOSI a trabajar ahí supervisando proyectos. Estuve 7 años a honorario y después me pasaron a la contrata y apoyé todo lo que era la creación de la asociación. Y después me pidieron que, ya que siempre lo asesoraba, que más que seguir asesorándolo, que postulara como dirigente. Así que así me metí ya de frente, ya no como asesor, sino que como dirigente gremial desde el año 2003, 2004 por ahí. Perfecto. Bueno, ¿y qué ha significado para usted estar en el mundo sindical? ¿Qué significa ser un sindicalista? Mira, lo principal es la posibilidad de incidir en positivamente en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque lo que uno normalmente ve, tanto en el sector privado como en el sector público, es que se producen muchas inequidades, muchos abusos. Muchas veces la gente, por temor a perder el trabajo, o entrar en conflicto con la jefatura en el caso del sector privado, con las autoridades en el caso del sector público, no reclaman, no temen reclamar. Entonces ahí es donde el rol, la voz y la actuación del dirigente gremial o del dirigente sindical es donde cobra mayor fuerza en términos de ser la voz fuerte, digamos, ¿no? Categórica, defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso es lo que a mí más me ha motivado, digamos, ¿no? El poder estar con las autoridades o con la jefatura y decirle, bueno, esto no está bien, esto no se puede hacer, esto no lo puedes hacer, tienes que mejorar esto, etcétera, y defender a los trabajadores cuando los persiguen o cuando tienen la necesidad de mejores condiciones laborales, y eso no se da por parte de las autoridades. El representar, digamos, la voz, el ser eso, digamos, ¿no? Eso yo creo que es lo más motivante de esta función, porque independiente de los gobiernos que haya, por experiencia, independiente de las empresas, independiente de todo, al final de cuentas siempre todos, unos más, otros menos, siempre incurren en faltas, en abuso, algunos más, otros menos, algunos de un tipo, otros de otro tipo, y ahí es donde uno tiene que meterse como dirigente, ¿no? Ese es el rol principalmente nuestro. No, interesante. Y bueno, y usted, que es una persona que ha sido protagonista del retorno a la democracia para acá, ¿cómo ha sido la evolución del trabajador, del quehacer sindical y del trabajador mismo? Porque no es lo mismo los dirigentes de su generación que la gente que está ahora, porque el país ha cambiado, las necesidades son otras. Bueno, el trabajo y la lucha sindical siempre es la misma, yo creo que de tiempo de Clotario, pero ha cambiado igual, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, ha ido cambiando y sobre todo en el sector público, pero ha ido cambiando de manera lenta, pero también sostenida, digamos. O sea, yo te voy a poner solamente un ejemplo. El 2014, hasta el 2014, cuando se despedía a trabajadores, uno iba a los tribunales, bueno, iba a recursos de protección, los perdía todos. Iba a los tribunales laborales y de repente encontraba algún tribunal laboral que te acogía a la demanda, pero siempre o la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema se lo tiraba abajo, siempre, siempre. Hasta el 2014 era prácticamente imposible, aunque hubiese algún juez laboral que te acogiera una demanda de vulneración de derechos, uno como funcionario público, uno llegaba a la Corte de Apelaciones y lo tiraba abajo, y 100% te lo tiraba abajo la Suprema. Entonces recién en el 2014 empezó a haber este cambio. Lo mismo respecto a la Contraloría. La evolución era que antes tú ibas a la Contraloría y la Contraloría le encontraba siempre la razón, siempre, porque la mayoría de los trabajadores del sector público somos contratas, digamos. De hecho, por ejemplo, si uno revisa las estadísticas de recursos humanos de la DIPRE, en el segundo trimestre del año pasado, del 2022, el 76% de los trabajadores se regían, eran o contratas u honorario, digamos, y alguna cantidad menor código del trabajo, y no alcanzaba a ser ni el 24, y tanto por ciento eran solamente plantas, por lo tanto la precariedad era brutal, y cuando uno recurría antes a la Contraloría, también la Contraloría no te daba nunca la razón, siempre le encontraba la razón a la jefatura, al servicio, porque se planteaba que las contratas eran eminentemente temporales, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha ido cambiando, pero ha ido cambiando de la mano de las luchas también sindicales, las luchas gremiales, el que a pesar de que no te reconocían los tribunales, igual los dirigentes con abogados laboralistas iban a los tribunales, iban a la Contraloría, nos iba mal, pero igual íbamos, y simultáneamente a eso hacíamos las acciones en la calle, íbamos al Parlamento, etcétera. Ha sido una pelea larga, muy, muy, muy larga, para ir avanzando lentamente en la consecución y reconocimiento de derechos, como tenemos hoy en día, que hoy en día, por ejemplo, uno como trabajador público puede ir a la Corte de Apelaciones o recursos de protección, y ya sabe que puede ganar, que puede ir a la Contraloría, y también hay unos casos en donde puede ganar, que también puede ir a los tribunales laborales. De hecho, tú sabes que hace un par de años se aprobó una ley que reconoce que algo que de hecho se venía dando, ahora a través de una modificación de la ley se estableció que lo que tiene que ver con tutela laboral también abarca legalmente y sin necesidad de una interpretación jurídica, legalmente, y abarca también a los funcionarios públicos. Entonces ha sido todo un proceso como bastante lento, bueno, que es lo mismo que ha pasado en el sector privado. Los derechos se han ido lentamente ganando después de haberse perdido durante los años de la dictadura. Se han ido lentamente recuperando, aún falta mucho por recuperar en todo caso, digamos, ¿no? Pero ha sido producto de las luchas, de los sacrificios, y eso de lo que yo siempre planteo y que planteamos todos en la NEF. O sea, lo poco y nada que se ha ido avanzando durante estos años ha sido fruto de luchas de los que han venido antes, que han arriesgado trabajo, han arriesgado pega, que han arriesgado su seguridad personal muchas veces, porque hoy en día tengamos los beneficios que hace 10 años atrás muchos compañeros nuestros no tenían. Importante eso, pues. Oiga, y bueno, y con respecto a la historia, usted como historiador también, ¿cómo analiza el cachetazo del 4 de septiembre? ¿No? Yo lo digo así como el cachetazo porque sí, había la ilusión de instalar las bases para un nuevo país y nos vimos, fue un cachetazo. ¿Cómo lo analiza desde la historia? O sea, lo vimos, lo vivimos y todavía lo recordamos de manera brutal. O sea, recuerda que la NEF se la jugó 100% por el apruebo. De hecho, a mí por la secretaría que me corresponde estar, que es conflicto, solidaridad, conflicto de derechos humanos, también me tocó ahí estar coordinando las salidas que hacíamos con otros dirigentes después de las 6 para ir de la tarde, para ir a apoyar todo lo que era la campaña de la prueba. Por lo tanto, el golpe fue fuerte, digamos. No solamente por un tema, porque nos lo creíamos, sino que además porque efectivamente había muchos derechos que estaban ahí planteados en la propuesta de constitución, que si hubiese sido aprobado
estaríamos en mucho mejores condiciones de lo que estamos hoy en día, digamos, para empezar respecto a lo que tiene que ver con el trabajo decente, las posibilidades de negociación y huelga para el sector público, que si bien hoy en día se dan por una cosa de hecho, pero no de derecho. Entonces, una serie de beneficios, no solamente como trabajador, sino también como ciudadano, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, de los derechos a la vivienda, al agua, al medio ambiente. Entonces, el retroceso que significa la derrota es brutal, sobre todo cuando vemos que más encima esta segunda constitución, quienes tienen la manija son los sectores de derecha, y más que de derecha, los de extrema derecha, digamos, ¿no? Sí, así está, directamente. Entonces, las posibilidades de tener una constitución acorde a lo que uno espera en un país más moderno, en una sociedad más moderna y más justa, la verdad es que se aleja bastante. Una vez se piensa y dice, no, si en el fondo, claro, en un eventual triunfo de Kast, ellos no van a poder hacer todos los cambios que quieren hacer porque obviamente hay un parlamento que se supone que va a frenar, pero uno escucha a los interlocutores, Johannes Cáez, César Marinovich, la escuché hoy día en la mañana, oiga, son de temer, son de temer. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, en un gobierno de Kast, ¿qué pasaría con los trabajadores, por ejemplo? O sea, lo que pasa es que es cosa de escuchar. Cuando le fue tan bien a ellos en esta última elección de consejeros constitucionales, ellos plantean de que no iban a pasar la máquina. ¿Te acuerdas o no? O sea, te acordarás que el mismo Kast dijo, no, vamos a ser prudentes, vamos a estar a la altura. Sí. No han pasado ni 2 meses y ya están ahí pasando máquinas, digamos, y están diciendo que hay líneas rojas que no van a permitir. Bueno, el problema de la extrema derecha en este país es que son no solamente desde un punto de vista económico, sino también un punto de vista valórico, digamos, ¿no? Son extrema derecha. Entonces, y más encima hay un integrismo religioso con la sociedad. Entonces, ellos tratan de hacer que la sociedad se amolde a sus creencias religiosas y a sus valores, digamos. Entonces, no solamente un tema económico, que tenga que ver con el tema de la supremacía del libre mercado por sobre los derechos sociales, sino que además desde un punto de vista valórico, por ejemplo, esto mismo que tú escuchas en varios de los consejeros estos constitucionales de querer revisar el tema de las causales para el aborto, ya está bastante restrictivo a 3 casos, pero incluso ahí quieren revisarlo, y en muchas otras cosas quieren revisarlo, digamos. Entonces, desde el punto de vista económico, desde un punto de vista de derechos sociales y también desde un punto de vista valórico, sería un retroceso brutal el que llegase Kast con su equipo, digamos, ¿no? Y la gente, eso que se le olvida. Yo puedo entender que a veces la gente se molesta con este gobierno porque, no sé, porque sienten que no han cumplido algunos compromisos, o sienten que en algunas áreas de la sociedad se ha ido más lento, pero no hay que confundirse, jamás hay que confundirse. Hay que confundir el malestar legítimo que uno pueda tener con las autoridades, con lo que significaría el retroceso brutal de que personas como Kast y los republicanos, porque el Kast es como el líder, pues si uno empieza a mirar quiénes son los republicanos, hay una diferencia. No es que sean más progresistas que el Kast, digamos, ¿no? Son peores. Entonces, y esos son los que van a dirigir los ministerios, los que van a dirigir los servicios, y esa va a ser la línea que va a bajar si es que ellos llegan a gobernar en unos años más. Entonces, es de temer, digamos, es de temer realmente, porque significa que todo lo que se ha avanzado y que ha costado mucho avanzar, o sea, ¿cuánto nos costó, por ejemplo, que se aprobara el divorcio? ¿Cuánto se costó que se aprobara el matrimonio igualitario? ¿Cuánto costó que se aprobara hasta hace poco? Acuérdate que el acuerdo de unión civil fue justamente una alternativa porque no querían el matrimonio igualitario. ¿Cuánto fue eso? Hace 6 años atrás. Después se logró hace poquito, un par de años menos, el matrimonio igualitario. ¿Cuánto costó el tema del derecho al aborto? Y en general muchos temas que se han ido avanzando, los derechos económicos que se han ido avanzando lentamente, pero que se han ido avanzando para los trabajadores y los trabajadores. Entonces, todo eso que ha costado todos estos años, digamos, desde la vuelta a la democracia, va a significar un retroceso brutal. Sí, y principalmente creo yo, y ahí tiene que ver con nosotros, con la NEF, es que ellos no creen en el Estado, pues. Exacto. No creen en el Estado. Entonces ahí ya partimos mal. La NEF y todo esto ya no tiene
sentido ni razón para ello. Claro, lo que pasa es que no quieren el Estado a su manera, porque igual les gusta después cuando el Estado privatiza, cuando el Estado, por ejemplo, entrega en concesiones, le encanta eso, y le encanta, o sea, lo que no le gusta es que el Estado esté supervigilando, que esté salvaguardando que efectivamente los derechos de la ciudadanía se protejan, digamos, ¿no? Entonces, quieren que el Estado suelte y después no se meta más, digamos. Entonces, es una cosa que cuando les conviene el Estado, claro, que el Estado se meta, que le abra los espacios para poder ellos meterse, pero que después de abrir los espacios se retire y los deje solito administrarse. Entonces, ese es el pensamiento además más retrógrado de lo que es la derecha económica, porque si tú ves los países más desarrollados, hay un fuerte incremento del Estado. Obviamente que se reconoce el factor del sector privado, pero el Estado ahí cumple un rol preponderante. O sea, no sé todo. Nadie lo cuestiona hoy en día. O sea, uno cuando ve, por ejemplo, cuánto se pagan en impuestos en los países desarrollados, pagan 2 o 3 veces lo que se paga aquí en Chile, digamos. Y nadie se pone problema, digamos. Nadie pone problema porque sabe que efectivamente eso significa una sociedad más justa, más igualitaria, más sostenible en el tiempo, digamos, ¿no? O el Sistema Nacional de Salud que tienen los ingleses, que a mí me gustaría que alguna vez se implantara en Chile. Jamás ha sido ni por los Tories ni por los laboristas estocados. Como dice usted, son materia de Estado. Exactamente. O sea, de hecho, si tú recuerdas cuando estaba el Boris Johnson, fue el primer ministro, estuvo hospitalizado, se fue a un hospital público, digamos, con cualquier otra persona, digamos, ¿no? Esa es la gracia de esto, ¿no? Esa es la gracia. La gracia es que tú pagues más impuestos, pero eso se permita que todas las personas tengan acceso a similares condiciones de educación, de salud, de desarrollo, etcétera. Y eso el Estado viene a hacer. En cambio, acá no, acá esta es la mirada más arcaica de la derecha. Entonces, es arcaica desde el punto de vista valórico, es una arcaica desde el punto de vista económico, porque efectivamente quieren menos impuestos, que el Estado no se meta, pero que sí le entregue concesiones, que no proteja derechos. Entonces, es la visión más retrógrada. Patricio, pero pasa también de que los sectores más progresistas, más de centro izquierda, o de izquierda, ligeramente, no saben, una palabra mala, vender bien la idea, porque a mí me da la impresión que la gente se queda porque bueno, la herencia de la dictadura, ¿no es cierto? Y usted lo sabe porque lo vivió, es este tema de tienes que esforzarte por lo tuyo. El Estado no te puede regalar nada. Y eso uno lo viene escuchando, y yo tengo 40 años, 41. Lo vengo escuchando desde que era chiquitito, ¿cierto? Porque en la sociedad quedó, la herencia militar es esa, pues, del individualismo, de la cuestión. Pero uno dice, ¿pero qué pasa con la izquierda que no ha sabido plantear ese tema de decir, oye, espérate, pues, si lo que nosotros estamos luchando es por todos? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay un problema yo creo que hay dos cosas. Por una parte, hay un problema de no saber explicar bien, y por otro lado es un temor entre comillas, a pisar callo, como se dice vulgarmente. Y no son claros, porque te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, respecto al tema de la AFP. O sea, acá al principio tuvo sistema de reparto, pero si tú ves hoy en día ya todo, desde el mismo gobierno, desde el mismo parlamentario, dice, no, sí, pero dejemos un porcentaje que sea solidario. O sea, y entran así como acomplejados a plantear ese porcentaje. Y ahí no, sí, un porcentaje, pero si igual la plata va a ser suya. O sea, ¿cuál es el sentido de ¿por qué no son claros, digamos? ¿Por qué el gobierno no es claro y dice, mira, la plata es solidaria, tu recurso para ir a un sistema de reparto, pero yo te voy a garantizar como Estado que si tú te vas a jubilar vas a recibir, no sé, por el 70% de tu remuneración, va a ser tu tasa de retorno. Hoy en día, claro, tu plata es tuya, pero vayas a recibir 200 lucas, te vas a caer de hambre, o sea, te vas a morir de hambre igual. Entonces, ¿qué sacáis con que tu plata sea tuya, sea heredable, si al final vayas a recibir una pensión de 200 lucas, 250 lucas? Yo te garantizo que la plata va a ir a un sistema solidario, un sistema de reparto, pero te garantizo que mientras viváis vayas a recibir el 70% de tu remuneración, ¿cachai? De cuando estás en la edad activa. Y si tú te mueras, tu vida va a recibir un porcentaje también de eso. Entonces, yo creo que hay que ser así de claro, digamos. Y está siempre el temor, porque en eso en general la derecha siempre ha sido mucho más pilla, digamos, ¿no? Juega más comunicacionalmente. Además tiene control de los medios. Entonces, claro, antes decía,
que la FP no se podía sacar, por ejemplo, cuando fue la pandemia, que no sacara las lucas, siempre votaba en contra, pero ahora utilizó esa ventanita que se abrió durante la pandemia para que la gente pudiera sacar plata o o alguna cantidad de recursos de la FP, para decir, ve que la plata es suya y usted puede disponer de esa plata. Entonces, y ahora el Estado se la quiere quitar. Entonces, ahí como que entra en una dicotomía los sectores más de izquierda o centro izquierda, que no son capaces de explicarle claramente a la gente, digamos. Primero, explicarle que nunca más van a poder sacar plata, porque fue una situación excepcional, nunca más van a poder sacar plata. Y segundo, decirle, bueno, ¿y para qué quieren usted que la plata sea suya primero si no la puede usar? Y segundo, usted no va a recibir una pensión de más de 200 lucas. Claro. Entonces, la clave es la educación cívica. Mientras no haya una educación cívica de verdad. Es que yo creo que todavía le complejiza mucho de repente cuando la derecha empieza a jugar comunicacionalmente, todavía le complica mucho defender el accionar del Estado, digamos, ¿no? El accionar del Estado a las autoridades o a los parlamentarios, en general a gente de izquierda o de centro izquierda que están en el poder, digamos, ¿no? Les cuesta mucho, digamos. Pisan mucho el palito, entonces empiezan a titubear, entonces empiezan a decir, sí, pero es que no, si la plata igual va a ser suya, entonces no es claro. Yo creo que aquí hay que ser súper claro porque a la gente hay que serle claro con los temas, no empezar a relativizar la situación y decir, no, sí, pero va a ser suya, pero un porcentaje le vamos a sacar para la solidaridad. No, hay que ser claro nomás. ¿Para qué quiere que la cosa sea suya si va a ganar un sueldo una jubilación de miseria? O sea, ¿para qué saca usted que haya un sistema privado si usted, claro, puede que usted si quiere comprar un bono le va a salir un poco más barato a lo mejor, pero si se va a hospitalizar le va a salir una millonada. Si se va a hospitalizar en un sector privado le va a salir una millonada. Eso es lo que va a pasar. No, tremendo. Oiga, y volviendo ya más o menos en la última parte de nuestra entrevista, volviendo a lo suyo, a su secretaría, conflicto, derechos humanos. Oye, interesante subsecretaría, cuéntenos un poquito de eso. Bueno, como te decía, estamos en el caso de derechos humanos, formamos parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, que agrupa a la agrupación de familiares de ejecutados políticos, a la red de sitios de memoria y a distintas organizaciones vinculadas al tema de derechos humanos. De hecho, por ejemplo, ahora a mediados de julio se hizo un acto de homenaje a los ejecutados políticos y familiares de detenidos desaparecidos en el frontis del Estadio Nacional. Fue muy bueno, y estamos coordinando ahora, porque todos los años se hace la marcha por los derechos humanos cuando se conmemoran el 11 de septiembre, y con mayor razón ahora que se va a conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar. Por lo tanto, ahí estamos coordinando también la marcha de las distintas agrupaciones y organizaciones, tanto sociales como de derechos humanos, y movimientos, digamos, para conmemorar estos 50 años. Eso respecto al tema de los derechos humanos. En el tema de la solidaridad y conflicto nos corresponde acompañar a aquellas organizaciones, asociaciones de funcionarios y funcionarias que entran en conflicto con las autoridades, sean por temas presupuestarios, sean por temas de despido, sea por derechos que no se han reconocido, compromisos que no se han cumplido, etcétera, digamos, ¿no? Y ahí estamos apoyando en distintas acciones, digamos. Ahí recurrimos más bien en función de las necesidades que nos manifiestan en el tema de solidaridad y conflicto, las acciones que nos solicitan las mismas asociaciones. Cuando están en conflicto con su autoridad o con el ministerio, con el jefe o jefa de servicio, nos piden apoyo ahí para acompañarlos en las acciones, digamos, movilizadoras. Y ahí estamos, digamos, acompañando a distintas asociaciones. No, buenísimo. Oye, y bueno, ya para ir terminando, denle un mensaje. ¿Qué mensaje le mandaría a todos los compañeros y compañeras que lo están viendo a esta hora? Eso, cuéntelo a la gente. Bueno, el primer mensaje es invitarlos para el domingo 10 de septiembre a las 9:30. Nos vamos a juntar ahí en la Alameda con Lord Cochrane
para iniciar la marcha en conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. Va a ir una marcha que va a ir camino hasta Recoleta, donde está el cementerio, donde está el memorial de los derechos humanos, y ahí la invitación es para todos aquellos compañeros, compañeras, con sus familias que nos quieran acompañar, que nos acompañen. Recordar que hay cientos de funcionarios y funcionarios públicos que fueron víctimas de la dictadura, por lo tanto no solamente es para conmemorar el golpe y la muerte del presidente Allende, sino que también para conmemorar a todos aquellos compañeros y compañeras que sufrieron violaciones de los derechos humanos. Muchos han sido ejecutados, incluso detenidos, desaparecidos, que fueron funcionarios públicos. Eso por una parte, por el tema de los derechos humanos, y por el tema de aquellos compañeros y compañeras de asociaciones, bueno, plantearles que, como bien decía Clotario Ples, independiente que no podamos tener diferencias al interior de las asociaciones, porque muchas veces uno ve conflictos al interior de las propias organizaciones, lo importante es siempre mantener la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, porque en la unidad es donde se ve efectivamente el poder y la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras. Los avances que hemos logrado en todos estos años, estos avances muchas veces a gotera, pero firme, digamos, en términos de derechos, de más y mejores derechos para los trabajadores y las trabajadoras del Estado, ha sido fruto de la acción colectiva de los distintos trabajadores y trabajadoras, y eso hay que tenerlo siempre presente y nunca dejar de lado que, independiente, como les decía, de las diferencias que podamos tener como dirigentes, como funcionarios, como trabajadores al interior de nuestras organizaciones, al interior de nuestra confederación, lo importante es la acción conjunta para ir logrando más y mejores derechos para todos y para todas. Bueno, y la última pregunta, no sé, aquí quizás lo pillo. ¿Alguna película o algún libro para recomendar? Usted como buen historiador. Estoy esperando a Napoleón a final de año. No, lo que pasa es que a mí en general me gustan mucho, como soy historiador, me gustan mucho los libros vinculados a historia. Yo se recomendaría un libro bien interesante, que lo leí porque lo encontré muy bueno, que se llama La cruzada visto por los árabes. Siempre es bueno ver la otra mirada. Lógico, pues. Entonces uno siempre ve la mirada cristiana. La mirada desde el punto de vista cristiano, occidental, la mirada y la cruzada visto por los árabes. Es un libro de historia Amir Ma'aluf se llama el escritor, un escritor egipcio. Es un libro muy interesante para las personas que les gusta la historia, porque además va viendo cómo se va produciendo toda la recuperación que hacen los árabes después de la primera cruzada, de todo lo que es hoy en día el Medio Oriente, digamos, ¿no? De Jerusalén y todas las distintas ciudades. Eso es un libro muy interesante, que, bueno, y otros libros de historia que a mí siempre me han gustado, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la época de Roma, sí, etcétera, digamos, ¿no? Pero eso. Bien, pues Patricio, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está súper ocupado, así que gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bien, pues gracias a usted. Vale. Y bueno, y con todo usted nos reencontramos en una siguiente oportunidad, siempre acá en Radio NEF, agitando la entrevista. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.